hemos estado viendo los rudimentos de la fe. Los rudimentos de la fe que está en la carta a los Hebreos en el capítulo 6, ¿verdad? Versículos del 1 al 3. Dice así la Escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces ya hemos visto varios aspectos. Esta es la tercera clase, el tercer discipulado sobre los rudimentos de la fe. Vimos ya el arrepentimiento de las obras muertas, vimos también la doctrina de bautismos, vimos la imposición de manos, ¿verdad? Pero nos falta ver la resurrección de los muertos y la fe en Dios, ¿verdad? Vamos a comenzar con la resurrección de los muertos. Yo prometí que íbamos a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Pues en el Evangelio, Dios habla de que un muerto puede resucitar. De hecho, le voy a decir algo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya resucitó, porque Él nos resucitó de la vida de pecado que teníamos. La primera resurrección que tiene un creyente es cuando recibe a Cristo en su corazón. Nuestro espíritu estaba muerto en pecados. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros somos limpiados con la sangre del Cordero de Dios, en ese momento nuestro espíritu se vivifica, vive, ¿verdad? Se resucita. Entonces, la primera resurrección del creyente es cuando usted hace una oración en fe, creyendo que Jesucristo puede entrar en su corazón. Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré. Dice: abre y oye mi voz, entraré, ¿verdad? Entraré y cenaré con él esta noche. Entonces, esa es una promesa de vida eterna que Jesús nos da, que cuando nosotros hemos dicho esa oración en la que consta de estas partes, que dice uno: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, confieso que soy pecador, perdóname, ¿verdad? Entra en mi corazón, sé el dueño y señor de mi vida. Esa oración tiene mucho poder cuando usted la dice con fe. Si usted la dice con fe, es una oración que va a tener una repercusión en la eternidad, porque lo transforma de una criatura de Dios a un hijo o una hija de Dios, ¿verdad? Entonces, la primera resurrección es para el creyente en el espíritu, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento también hubo resurrecciones. No solamente Jesús resucitó a los muertos. En el Antiguo Testamento podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 20, que Elías resucita a un niño, ¿verdad? Hijo de la ama de casa, ¿sí? El profeta Elías resucitó a un niño, ¿verdad? En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 24 al 37, Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita, ¿sí? Entonces, estos profetas oraron por esos niños y los niños resucitaron. Y mire, fue tal el poder de Dios en estos varones, que en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 21, arrojaron un cadáver a una tumba donde estaban los huesos de Eliseo, y cuando el cadáver tocó los huesos, el muerto resucitó. Es hasta algo chistoso, ¿no? A mí me causa gracia y asombro a la vez, ¿verdad? Porque resulta que venía una turba de bandidos, y entonces como iban a sepultar a ese muerto, pues ya no tuvieron tiempo ni de enterrarlo, ya nomás lo aventaron a la fosa. Pero cuando el muerto cae,
y toca los huesos del profeta, resucita. Yo pienso que también se echó a correr, yo no sé, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero es algo, pues a mí se me hace gracioso, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice así. Dice, y murió Eliseo, el profeta Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos al hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Verdad? Entonces tenemos que nadie oró por ese muerto. Nada más con el hecho de tocar los huesos del profeta, resucitó. Es algo curioso, tremendo. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Jesús oró y resucitó a Lázaro, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Jesús resucitó a Lázaro? Amén. Entonces, Jesús resucitó a Lázaro, pero no solamente resucitó a Lázaro. Y en cierta ocasión, una viuda iba a enterrar a su hijo. Y entonces iba el cortejo fúnebre. Entonces Jesús fue movido a misericordia y resucitó a ese joven, al hijo de la viuda. Pero también resucitó a una niña, ¿verdad? A la hija de Jairo o de Jairo, ¿verdad? Cuando Jairo, ¿quién era Jairo? Jairo era un principal de la sinagoga, ¿sí? Entonces vino el principal de la sinagoga a pedirle a Jesús que fuera a orar por su hija porque estaba grave, muy grave. Entonces cuando Jesús le dice que sí va, pero vienen sus criados a decirle, mira, ya no molestes al maestro. ¿Por qué? Porque tu hija ya se murió, ya no tiene caso que vaya el maestro. Y le dijo, solamente cree. Entonces Jesús fue, de hecho ahí fue cuando obró otro milagro, porque fue cuando vino la mujer con el flujo de sangre que traía 12 años con un flujo de sangre y nadie la podía sanar. Entonces ella, por la parte de atrás, alcanzó a tocar el borde de la vestidura de Jesús y fue sanada. Fue sanada completamente en ese momento. Entonces Jesús llegó a la casa de Jairo, o Jairo, como le quieras decir, y resulta que estaban ya llorando ahí por la niña que había muerto, y entonces les dice, no está muerta la niña, solamente duerme. Entonces la gente se empezó a burlar de Jesús, pensando que estaba loco, ¿verdad? Pero dice que nada más a sus discípulos de confianza los pasó, igual que a los padres de familia, los pasó a la habitación donde estaba la niña y solamente la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, levántate. Le dio la orden de que se levantara y la niña se levantó y ya nada más le dijo, denle de comer y ya, eso es todo, así de sencillo. Fue la resurrección de esa niña, de Talita, ¿verdad? Entonces, vemos que en la Biblia uno de los rudimentos de la fe es que creemos en la resurrección de los muertos. Pero, ¿qué otra resurrección va a haber? Cuando nosotros morimos, un día va a venir el Señor Jesús. Pronto vendrá. Las señales están muy cerca, muy próximas. Dios nos está avisando a través de la vida que se está sucediendo alrededor. Estamos viendo señales apocalípticas, señales del final de los tiempos. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos de los tiempos, así como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Que eran entendidos de los tiempos. Entonces, nos está diciendo Dios que el Señor Jesús ya pronto viene,
¿verdad? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17, hace un momento estábamos cantando ese canto que dice, vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17? Dice así, dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay una promesa de resurrección. El día que tú te mueras, el día que yo me muera, pues nos enterrarán. Sin embargo, resulta que si en el momento en que venga el Señor Jesús, dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¡wow! Los muertos en Cristo resucitarán primero. De pronto vamos a ver que de las tumbas se levantan espíritus. Dice, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Si tú tenías un defecto, decías, ay, es que no me gusta cómo me veo, no, vas a ser transformada, transformado a la imagen de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué glorioso! Amén. Oh Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque hay un espíritu de libertad en este lugar que se transfiere a donde están conectados. Declaramos un espíritu de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Ok, entonces tenemos que Jesús también resucitó al tercer día, ¿verdad? Él fue crucificado, Él murió. José de Arimatea lo llevó a su sepulcro que tenía, ¿verdad? Ahí estuvo tendido, pusieron una losa, una enorme piedra que no la podían mover, y pusieron soldados romanos para que custodiaran esa piedra, la sellaron, y pues resulta que al tercer día, de pronto, cuando van los discípulos, cuando va María, cuando van los discípulos a buscar a Jesús, ya no lo encuentran, la tumba está vacía. La tumba está vacía, la tumba está vacía, la tumba está vacía. Esto habla de que Jesús resucitó, y después, durante 40 días, se les apareció a los discípulos y les estuvo dando ordenanzas, les estuvo dando principios, les habló de cosas, ¿verdad? Para afirmarlos en la fe. Entonces, la resurrección de Jesús fue hace alrededor de 2000 años. La resurrección de las personas del Antiguo Testamento fue mucho más atrás. Entonces, hay resurrecciones en la historia, pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú resucitas y pasas de muerte a vida eterna, de muerte espiritual a vida eterna. Porque hay gente que puede tener vida biológica, vida natural. Sin embargo, está en una vida de pecado y por lo tanto de muerte. Pero cuando tú te arrepientes de tus pecados, recibes a Cristo, entonces hay un cambio en tu vida, una metamorfosis, una metanoia en tu vida. Amén. Entonces, tenemos que la resurrección espiritual del creyente en Jesús es en el presente, es el día de hoy, ¿sí? La resurrección de los que viven en Jesús es en el futuro, cuando seremos transformados, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16-17 que acabo de leer. Seremos transformados, ahí resucitaremos, ¿verdad? Y dice, la resurrección de los que murieron en el cuerpo es en el futuro. Ese es en el futuro, la resurrección. Entonces, este es uno de los rudimentos de la fe, que creemos en la resurrección de los muertos. Creemos también en el juicio eterno. Habrá un juicio para todas las naciones. Ahora, en la Biblia se especifican dos juicios. Uno que es para los cristianos y otro que es para todo el mundo, ¿sí? El juicio de los cristianos es lo que se le llama el tribunal de Cristo. Ese no es un juicio de condenación, porque el cristiano está justificado por la fe. Amén.
Está justificado por la fe. Ese juicio no es para condenación. Ese juicio es para galardones. Es para galardones. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí nos está hablando del tribunal de Cristo. Esto quiere decir que un cristiano, mire, hay cristianos que no hacen nada. Hay cristianos que nunca hablan de Dios. De hecho, en sus compañeros de trabajo ni siquiera saben que son cristianos porque viven como personas del mundo, ¿verdad? Yo sé que no aquí, por allá lejos. Pero el asunto es que hay cristianos que pues a lo mejor trabajan un poquito o trabajan en la carne haciendo obras, digamos, vamos a suponer, para que la gente vea que yo soy muy espiritual, que yo estoy ungido, yo voy a orar así, hasta voy a cambiar mi voz y voy a hacer esto y para que me vean. Entonces, la motivación del corazón es lo que está viendo Dios. Y yo te pregunto esta noche, ¿qué motiva tu corazón para servirle a Dios? ¿Cuál es la motivación de tu corazón para que le puedas servir a Dios? Porque esas obras van a pasar por fuego. Y dice que miremos cómo vamos a sobreedificar, que el fundamento se llama Jesucristo. Pero sobre ese fundamento nosotros estamos edificando por encima. Ahora, si tú edificas con plata, con oro, con piedras preciosas, eso no lo puede quemar el fuego. Pero si tú edificas con heno, paja, madera, hojarasca, eso sí lo quema el fuego, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas obras que son que representan oro, piedras preciosas, plata? O sea, lo valioso. Cuando tú le sirves a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero, cuando tú haces las cosas para Dios como lo mejor, cuando tú estás creyendo que realmente le estás sirviendo a Dios. Amén. Cuando tú le estás creyendo a Dios, a su palabra, entonces ahí estás edificando obras que van a ser, todo va a ser pasado por el fuego, absolutamente todo. Y en el tribunal de Cristo va a ser pasado por el fuego. Entonces dice que el fuego la declarará. Así que ahí veremos realmente si lo que estamos haciendo le es agradable delante de Dios. Ese es el tribunal de Cristo. Hay otro juicio que es el juicio final. Es el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? El juicio del gran trono blanco, dice, está preparado para los inconversos o para los creyentes que no vivieron de acuerdo al testimonio de Cristo. Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Jesús habló repetidamente acerca del infierno, ¿verdad? Este infierno no está preparado para el ser humano.
Dios lo hizo para Satanás y sus ángeles, pero por cuanto el hombre no cree, decide vivir la vida a su manera, fuera de la voluntad de Dios, entonces, pues ese es el camino que va siguiendo, el camino del infierno, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuando venga el juicio final, dice que separará a los cabritos de las ovejas. Las ovejas son obedientes, las ovejas son mansas, ¿verdad? El cabrito retoba, el cabrito cornea, ¿verdad? La oveja no tiene cuernos, ¿sí? El cabrito sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros debemos ser ovejas de Jesucristo. Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Y Él tiene cuidado de sus ovejas. Cuando tú vives de la mano de Cristo, eres una ovejita que habita al abrigo del Altísimo, que mora bajo la sombra del Omnipotente y que ninguna plaga toca tu morada. Amén. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Vi un gran trono blanco. Este es el juicio del trono blanco. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Fíjate qué cosa tan impresionante. Dice que el gran trono blanco y el Señor que estaba sentado ahí, y de pronto el cielo y la tierra huyeron. Ya no más tierra, no más cielo, ¿sí? Y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hay un libro donde está escrito tu nombre. Hay un libro, el libro de la vida, donde está escrito tu nombre. Pero también hay un libro donde se lleva todo el conteo de lo que has hecho y lo que no has hecho. Por eso es importante que edifiques con oro, con plata, con piedras preciosas para Dios, porque entonces ese libro no será quemado, sino que permanecerá, porque serán esas obras que van a estar ahí. Yo entiendo, la salvación no es por obras, efectivamente. La salvación no es por obras, es por fe. Amén. Pero la fe sin obras está muerta. Ese es el asunto, que la fe sin obras está muerta. Ajá. Entonces dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Sí? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Sí? En Apocalipsis 20, versículos 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es importante que tú y yo resucitemos en la primera resurrección. Amén. ¿Por qué? Porque los que resucitemos en la primera resurrección nos vamos con el Señor. Entonces aquí, ¿cómo puedes tú resucitar en la primera resurrección? Viviendo en relación con Dios, así de sencillo. La salvación no es difícil, es muy fácil, pero tiene un gran costo. Ese costo lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer, es creerle a Dios. Ahora, que te cuesta trabajo vencer ciertas adicciones, ciertas manías, ciertos pecados. Bueno, ¿sabes qué? Levántate, pídele perdón a Dios y sigue adelante, porque el Señor te ama, porque el Señor te cobija con su manto de amor. Él tiene cuidado de ti. Y sabemos que si tú le pides a Dios, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Él va a levantarte de la situación caída en la que tú estés. No importa cuántas veces hayas caído, 20, 30, 50 veces, no importa. El Señor te levanta, el Señor te fortalece. Amén. Y por último,
el último punto, bueno, yo lo puse al último, no es que sea el último así, en ese orden, pero es la fe en Dios. No podemos tener fe en otra cosa sino en Dios. Cuando tú tienes fe en Dios, todo lo demás va a tener alineamiento divino, ¿verdad? Tú puedes poner la fe en un ser humano, pero ese ser humano te puede fallar. Tú vas a amar a ese ser humano. Tú vas a tener amor por esa persona. Dice la Escritura que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, la fe la pones en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. La fe tiene que ser en Dios. Y la fe sin obras, como te dije, está muerta. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el Señor nos levante a través de esa fe que tú tienes. Y si una vez caíste, no importa, te levantas. Y otra vez le pides perdón a Dios y sigues adelante. Quiero ver en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Aquí está una historia de un hombre que peleó la batalla, ¿sí? De Josafat, ¿sí? En el versículo 3 en adelante dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Por qué hizo pregonar ayuno? Porque tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo? Porque venían los ejércitos en contra de Israel, ¿verdad? El ejército de Moab, el ejército de Amón y aún los sirios. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Cuando tú tienes una necesidad, cuando ves que tu necesidad es más fuerte que tus fuerzas, cuando ves que tu necesidad es más intensa que los recursos que tú tienes, cuando ves que no hay salida, que dices, ¿quién me librará de esta situación que yo estoy viviendo? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Verdad? Entonces, dice aquí, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, que era el capitán que dirigía el ejército, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo así, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No eres tú, Señor? ¿No eres tú? El Dios de los cielos, el omnipotente, Elohim, el Shaddai. ¿Sí? Dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Cuando tú no sabes qué hacer, clama a Dios. Ten la fe en Dios, porque Él te va a contestar. Él te va a responder de una manera sobrenatural. Pero en la medida que Dios sea real para ti, en esa medida, si Dios solamente es una religión, allá se va a quedar guardado. Pero si Él es tu ayudador,
Él es tu fortaleza, Él es tu refugio, Él es tu fuerza. Entonces Él va a pelear por ti, Él irá delante de ti en la batalla. Amén. Entonces dice, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Dice, y a ti volvemos nuestros ojos, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y en fin, estaban ahí los sacerdotes, estaba todo el pueblo de Israel. Pero ¿cuál es la estrategia que les dio? Que adoraran a Dios, que lo adoraran, ¿sí? Y en el versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sí? Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Sí? Cuando iban a la guerra y venían los ejércitos, y entonces ellos empezaron a cantar, levantaron sus manos y dijeron, glorificad a Jehová, su misericordia es para siempre. ¿Sí? Así empezaron ellos a cantar con fervor, con entusiasmo, con amor. Y entonces empezaron a traer la presencia de Dios. Y Dios confundió a sus enemigos. Y ni siquiera fue necesario que el pueblo de Israel peleara. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Dice, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca es el valle de la bendición. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de reclusión, cántale a Dios, adóralo, alábalo, y tus enemigos van a ser confundidos, no prevalecerán. ¿Cuáles son tus enemigos? La escasez, la angustia, el miedo, el desánimo, la depresión. ¿Qué enemigos hay? La envidia que te tienen, que no te deja avanzar. ¿Sí? Esos enemigos serán confundidos. Amén. Pero alaba a Dios. Un arma de guerra poderosa es la adoración, la alabanza, la adoración. Tal vez no tengas ganas de cantar. No, ando todo amolado. Mira, no tengo, pues como dijo aquel seco, flaco, ojeroso y sin ilusiones, ¿verdad? Así anda todo, por ningún lado. Pero esa no es una actitud de fe, porque la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. La fe debe tener obras. Por eso dice el apóstol Santiago, a ver, muéstrame tus obras, muéstrame tu fe con tus obras, ¿verdad?
y yo te muestro mis obras por la fe. No se trata de hablar mucho, no se trata de conocer mucho la Biblia. Claro que es bueno conocer la Biblia. Es bueno, es muy bueno, es muy útil, es necesario conocer la Biblia. Pero ¿de qué te sirve si no la vives? La Biblia es un libro para vivirlo, para vivirlo. Amén. Usted y yo tenemos que vivir la Biblia y más en estos tiempos. Por eso yo te invito en esta noche a que decidas poner tu fe en Dios. Este es un rudimento de la fe en Dios. Cuando tú confías en Dios, tú confías en lo que Él dice, en su palabra. Porque mira, no es ningún chiste, ningún mérito que tú creas en Dios. La Biblia nos dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Satanás y sus demonios, ellos han visto a Dios. Ellos pueden ver a Dios porque están en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Pero el chiste no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Dios te dice esta noche: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y el pueblo dice amén. Pero dice amén con fe, con júbilo, con cantos de regocijo, no con incredulidad. La palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo lo creo, yo tomo esas bendiciones, yo tomo esas promesas. La palabra de Dios dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Yo lo tomo, yo lo recibo, porque yo estoy creyendo en esas promesas. Y mi pregunta el día de hoy: ¿tú crees en esas promesas? Por lo pronto tienes que conocerlas. Tienes que conocerlas, porque si no conoces el testamento que Dios tiene para ti, ¿cómo lo puedes reclamar? Ay, pastor, ¿cómo que reclamar? Sí, reclamar. Decir: Señor, tu palabra dice, con humildad, tu palabra dice, Señor, que por las llagas de Cristo yo fui curado, yo fui curada. Aquí lo dice. Yo tengo una necesidad, me duele aquí, padezco de esto, de aquello. Entonces, Señor, yo me meto a las llagas de Cristo. Me meto a las llagas de Jesús. En cierta ocasión el enemigo me estaba engañando y de pronto ya empezaba yo como a sentir síntomas así que me duele la cabeza, siento que resequedad en la garganta y cosas de esos. No, dije, no, a ver, yo me meto a las llagas de Cristo y empecé a visualizar la mano donde estaba clavada en la cruz del Calvario. Yo me metí en esa herida de las manos, me metí en esa herida. Empecé a recibir sanidad. Y al rato, la mentira de enfermedad se fue. ¿Por qué? Porque yo decidí tomar la promesa de Dios, que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, ¿verdad? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. Y yo tomo esa promesa. Y si no te la sabes, ahí están en el libro de oraciones, orando con el Padre Nuestro. Venga tu reino a mi sanidad, venga tu reino a mi economía, venga tu reino a mi familia, venga tu reino a mis finanzas. Amén. Hay decretos de sanidad, de liberación, que son bien útiles. Tú tienes que establecer la palabra de Dios en tu vida. Hay gente que dice que no es bíblico declarar y decretar. Eso es una mentira del diablo, definitivo. Es una mentira del diablo. Sí es bíblico declarar y decretar. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Adán, al primer varón, le dijo: creced, multiplicaos, sojuzgad la tierra. Sojuzgar
quiere decir tomar señorío sobre la tierra, ¿sí? Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca, y Moisés se equivocó y en lugar de hablarle, le golpeó, y por esa razón no entró a la tierra prometida. Pero Dios le estaba diciendo solamente háblale a la roca, porque la roca ya había sido herida anteriormente y la roca es Cristo. Solamente fue un solo sacrificio en la cruz del Calvario. También Dios le habló al profeta que le hablara al valle de los huesos secos. ¿Cuántos están viviendo en un valle de huesos secos? Si tú estás viviendo en un valle de huesos secos, háblale las circunstancias. Dile, huesos secos, oíd esto, ¿verdad? Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos y vivirán. Y esos huesos, dice que hubo un temblor y se empezaron a juntar hueso con hueso y empezaron a unirse por sus coyunturas. Y después volvió nuevamente a hablar el profeta y empezó los ligamentos, tendones, músculos, nervios, carne. Y dice que fue un ejército. Y volvió a levantarse ese ejército. Dios puede transformar tu situación que estés pasando de un valle de huesos secos a un poderoso ejército a favor tuyo, si tú lo crees. No te quejes, no murmures, no chismees, no hables maldición, porque esas cosas echan plaga a tu bendición. Cuando te quejas, cuando te hablas palabras de falta de fe, cuando tienes miedo, no tengas miedo de esta situación que estamos viviendo. El miedo abre puertas para la enfermedad. Di, yo soy sano por la llaga de Cristo. Ninguna enfermedad tocará la puerta de mi casa. Habito al abrigo del Altísimo. Moro bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga tocará mi morada. Mis hijos, mi familia y yo habitamos confiados, seguros en Él, porque así lo dice la palabra de Dios. Solamente quiero orar. Levanta tus manos en tu hogar, donde estés, levanta tus manos. Vamos a orar que estos rudimentos de la fe estén firmes en el nombre de Jesús en tu corazón. Señor Dios Todopoderoso, el día de hoy oro por cada persona que está escuchando este mensaje y te pido en el nombre de Jesús que tú los fortalezcas, que los afirmes en la fe de Jesucristo. No permitas que fluctúen, no permitas, Señor, que sean desarraigados, sino antes al contrario, afírmalos en la fe. Padre, que su fundamento sea la roca que es Jesucristo. Oro en este día para que la fe de cada creyente sea fortalecida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y al fortalecer la fe, hoy declaro que toda enfermedad sale de sus cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad se va, toda tristeza, toda depresión, toda angustia, toda ansiedad se va de sus cuerpos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy declaro un espíritu de fe, Señor, y que los rudimentos de la fe van a formarse perfectamente en cada corazón, Señor, y que será una estructura poderosa, Dios, para vencer cualquier artimaña del diablo, cualquier situación del enemigo. Gracias te doy, Señor, porque toda enfermedad se va, toda escasez se va, necesidad, pobreza, miseria, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro en el nombre de Jesús para que venga la integridad familiar, la restauración familiar, para que venga la sanidad divina en el nombre de Jesús. Y que, Señor, tú cumplas tu propósito en la vida de todos y cada uno de los que están escuchando este mensaje. Padre, hoy declaro la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza. Tu palabra dice que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.